¿Empezamos? Vale, estupendo. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Quiero comenzar esta intervención expresando mis condolencias a todos los familiares de los fallecidos en esta terrible crisis sanitaria y mi deseo de una pronta recuperación para todos los afectados por el coronavirus. Por quinto año consecutivo presentamos el balance eléctrico de Extremadura, en este caso correspondiente al ejercicio 2019. Un informe que sigue estructurando su contenido en un análisis detallado tanto de la demanda como de la producción de energía eléctrica en nuestra región. Como cuestión previa ya adelanto que el balance eléctrico de Extremadura sigue siendo positivo. La producción supera ampliamente la demanda, concretamente en un 424%. Con respecto a la demanda, tras 5 años de subida ininterrumpida, la demanda de electricidad en Extremadura refleja una contención con un descenso del 2,2%. Esta bajada se produce en paralelo al retroceso nacional, que fue del 1,6%. Si en ejercicios anteriores el incremento de la demanda iba en paralelo al crecimiento de la actividad económica regional, en 2019, a pesar de que la actividad económica extremeña siguió al alza, sin embargo, la demanda bajó. Sin duda, ha influido la progresiva puesta en marcha de medidas de ahorro y eficiencia energética y también hay que tener en cuenta el menor consumo eléctrico derivado de una actividad productiva menos intensiva en energía que en otros ejercicios anteriores. No obstante, el valor absoluto de la demanda de electricidad ascendió a 4.959 gigavatios hora, que es el cuarto valor más alto de la década. En términos de demanda per cápita, el dato es de 4,64 megavatios hora por habitante, el tercero más alto de la serie histórica. Por primera vez en este informe hacemos una aproximación al consumo final de productos energéticos con los últimos datos disponibles, que son del 2018, pero que entendemos resulta muy interesante aportarlos. Casi las 3/4 partes de electricidad consumida, dato ofrecido por las empresas comercializadoras, se concentra en solo 4 sectores, siendo el principal consumidor el sector residencial doméstico, con el 37,57%, seguido a mucha distancia por el segundo, el sector de la siderurgia y fundición, con un 13,34%, el tercero es el comercio y los servicios privados, con un 12,21%, y el cuarto, las administraciones públicas, con un 10,78%. Bien, decía al principio que iba a hablar, por un lado, de la demanda y, por otro lado, de la generación. Con respecto a la generación, en 2019 en Extremadura se generaron 21.030 gigavatios hora. Esto supone un incremento del 0,23% respecto a la registrada en el año 2018. Si hacemos un desglose de esta generación de electricidad, distinguimos, por un lado, en generación no renovable y, por otro, en generación renovable. Dentro de la no renovable, la casi totalidad de la energía producida es energía nuclear. La producción de energía nuclear en 2019 con respecto a la del 2018 ha crecido un 4,02% hasta los 16.315 gigavatios hora, el segundo valor más alto de la serie histórica. La producción nuclear ofrece gráficamente una imagen de sierra. Es una sucesiva serie de picos y valles que va unida al ciclo de producción propio de la central, la recarga, el mantenimiento. Por su parte, en la generación renovable se incluyen las tecnologías solares, tanto termosolar como fotovoltaica, la hidráulica, la biomasa eléctrica y biogás, y desde el 2019 la tecnología eólica.
La generación renovable disminuyó un 10,53% respecto a la del 2018. ¿Por qué? Pues este descenso se centra principalmente en la importante caída de un 52,47% de la producción eléctrica de nuestras centrales hidráulicas, debido al retroceso de la reserva hidráulica. Y es que 2019 fue un año muy cálido. La AEMET lo califica de muy seco y con precipitaciones escasas, un 24% inferiores a la media histórica. La producción de energía eléctrica a partir de la hidráulica, desde luego, está sujeta a una gran irregularidad temporal que, en nuestra opinión, con la crisis climática se va a ver aún más acentuada. Por su parte, la energía térmica renovable también disminuyó algo más de un 4%. Pero, por el contrario, la tecnología solar termoeléctrica aumentó en un 25,02% y la fotovoltaica también se incrementó en un 16,85%. En ambos casos, estos incrementos encuentran explicación en que 2019 fue un año francamente bueno en cuanto a radiación solar. En fotovoltaica, además, se ha incrementado sustancialmente la potencia instalada, de la que luego hablaremos, pero lo cierto es que su reflejo en el incremento de la producción se verá más claramente en el balance del próximo año, porque casi la totalidad, la mayor parte de las nuevas plantas que se han puesto en servicio lo han hecho a lo largo de los últimos meses de la anualidad del 2019 y, por tanto, no han computado prácticamente en la producción de esa anualidad. Como decía antes, por primera vez en el mix energético de la región aparece la producción de energía eléctrica a partir de energía eólica, con una generación de 91,4 gigavatios hora procedente del parque eólico ubicado en la Sierra del Merengue, en Plasencia. Tradicionalmente, en el balance de energía eléctrica comparábamos la producción solo con fuentes de energía renovable con nuestra demanda regional. Pues bien, la generación de energía hidráulica ha provocado que la generación renovable se quede por debajo, aunque por muy poquito, de la demanda. Normalmente generábamos más electricidad a partir de renovables que lo que demandamos. Sin embargo, en 2019, como también ya ocurrió en el 2017, la generación de energía eléctrica a partir de renovables supuso el 93,8% de nuestra demanda. En todo caso, y para soslayar las oscilaciones tan tremendas provocadas por la producción hidroeléctrica y siguiendo criterios de estabilidad establecidos por la Unión Europea, que toma la media de los últimos 15 años, la cobertura de la demanda eléctrica con fuentes renovables sería en 2019 del 114,03%, destacando un notable incremento experimentado de este parámetro en la última década. Concretamente, con respecto a 2019, se ha incrementado en un 165,2%. Cabe destacar que la electricidad producida por la tecnología solar, juntas la fotovoltaica y la termosolar, supone 2/3 de nuestra demanda regional. El balance también recoge un análisis de la contribución del parque generador eléctrico extremeño al conjunto nacional. Con un saldo exportador del 76,33%, la participación extremeña en la producción eléctrica nacional en el año 2019 supuso el 8,07%, la sexta en el ranking nacional. En cuanto a la generación a partir de renovables, ocupamos el puesto séptimo, con un segundo puesto en generación termosolar, tercer puesto en generación fotovoltaica y sexto en hidráulica. Además de estos datos que pueden encontrar en el propio balance, quiero reseñar el hecho diferencial de 2019, que sin duda
es el incremento de potencia instalada. El parque generador de energía eléctrica en Extremadura aumentó en el 2019 en 722 megavatios de potencia instalada, un 12,53% más que en el año anterior, motivado por el incremento del 19,37% de las energías renovables. La solar fotovoltaica, que cerró en 2019 con un máximo de 1.247 megavatios de potencia instalada, ha sido este año la tecnología que más ha incrementado su presencia, con un aumento del 121% respecto al año 2018, al ponerse en servicio 683 megavatios de nueva potencia. Sin duda, 2019 supone un punto de inflexión en el camino hacia la transición energética en el que está inmersa Extremadura. Por primera vez en varios años se han puesto en marcha nuevas plantas de generación. Avanzamos de forma decidida hacia un modelo energético extremeño cada vez más renovable y sostenible, en línea con el español. Hacemos esta apuesta por las energías limpias por responsabilidad y cumpliendo un claro compromiso político de este Gobierno. El 68,6% de la potencia instalada en Extremadura procede de fuentes renovables. En 2019, la potencia instalada en España de solar fotovoltaica creció en 4.200 nuevos megavatios verdes. De ellos, el 16,3% se ubican en plantas fotovoltaicas nuevas ubicadas en Extremadura, entre ellas la mayor de Europa. El predominio de las energías renovables en el mix energético extremeño ha supuesto que en 2019 el 99,7% de la electricidad se generó sin emitir CO2. Extremadura es la región con mayor participación en energías limpias en su producción de electricidad. Vemos cómo se materializan las potencialidades de Extremadura en materia renovable. Es un proceso que, sin lugar a dudas, va a continuar. Solo en tecnología solar fotovoltaica se contabilizan en estos momentos 170 proyectos con viabilidad para conectarse a la red, que suman una potencia total de 7.965 megavatios, sin contar, lógicamente, los que ya se encuentran en servicio. De ellos, 113 se encuentran en tramitación con una potencia que asciende a 5.798 megavatios, de los que 11 proyectos ya están en construcción con una potencia prevista de 881 megavatios. Nuestro plan para los próximos años es ambicioso. Tenemos que aprovechar las buenas condiciones que se dan en Extremadura para conseguir atraer una parte importante de las inversiones que conlleva el proceso de transición energética que se va a desarrollar en España en los próximos años, en la próxima década. Precisamente ese, será uno de los principales objetivos de nuestro Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, cuyo borrador va a ver la luz en las próximas semanas y que marcará nuestra hoja de ruta para, entre otras cuestiones, multiplicar por 2,5 veces el parque generador de Extremadura y que el 100% del mismo sea renovable en el año 2030. En el futuro mix energético extremeño, además de la fotovoltaica, tendrán presencia otras tecnologías renovables como la eólica, pero también aquellas otras que aportan gestionabilidad, es decir, que tienen capacidad de almacenamiento de energía, como la biomasa y la termosolar o la hibridación de ambas. En todas ellas somos competitivos. Y en ámbitos más reducidos encontramos en la generación distribuida una contribución importantísima. Por una parte, con el autoconsumo fotovoltaico, que más pronto que tarde tiene que eclosionar en nuestra región, pero también con aplicaciones de renovables para usos térmicos. Una mayor presencia de los renovables en nuestra región significa un paso más hacia un futuro sin combustibles fósiles, un futuro limpio,
con tecnologías que no dañan nuestra salud y que además traerá cambios sustanciales en cuanto a empleo. La recuperación de esta crisis sanitaria, como se han dicho en muchos foros, es verde, no es gris. En este apartado me gustaría recordarle a la ciudadanía, a todos los extremeños, que no tengan temor a ese futuro prometedor ni a las inversiones de energías renovables. Por su parte, el autoconsumo eléctrico es, con rotundidad, absolutamente rentable y la energía más barata que podemos producir y consumir en nuestros hogares y también en las empresas. Y si todavía tienen incertidumbres sobre los beneficios, sobre los costes, sobre la instalación, que nadie tenga el menor inconveniente en preguntarnos y en informarse. Somos una de las pocas comunidades autónomas en las que se han simplificado los procedimientos administrativos de una manera importantísima para facilitar estas instalaciones. Sin el concurso de toda la sociedad no será posible avanzar hacia la transición energética que necesita el país, que necesita el planeta y que necesitan las generaciones que tomarán nuestro relevo. Estamos convencidos de que la transición energética y las inversiones que llevan aparejadas suponen un revulsivo determinante para la dinamización económica de la región en el proceso de reconstrucción que estamos iniciando. Esto es una salida verde a la crisis. Extremadura debe y puede aprovechar esta oportunidad sin la menor pérdida de tiempo. Nada más y quedo a vuestra disposición. Buenos días, consejera, y muchas gracias por su intervención y muchas gracias también a los medios de comunicación que nos siguen por videoconferencia. Si queréis preguntar, ya sabéis, levantad la mano y os voy pasando la palabra. ¿Alguna pregunta? Sí. Canal Extremadura, creo que es Esther Sánchez, sí. Sí, hola. Buenos días. Quería preguntarle a la consejera si cree que la actual crisis, bueno, está diciendo que es una oportunidad, pero también por otro lado, la bajada del petróleo, no sé si puede suponer un freno para la expansión de las renovables. Bueno, yo creo que la situación ahora mismo que estamos viviendo, una situación terrible de crisis sanitaria, es una situación absolutamente coyuntural que esperamos que en las próximas semanas, en los próximos meses, vayamos superando. Y lo que planteo y lo que planteamos desde nuestro punto de vista es que, desde luego, el desarrollo el despliegue de renovables en nuestra región y en el país puede ser una oportunidad, precisamente una palanca de desarrollo y de crecimiento de actividades económicas y de recuperación de actividades económicas, de PIB y de empleo. Sí, Esther, continuando. Venga, hago la otra. Las podía haber hecho las dos juntas, lo siento, me he caído. Es con respecto a la proliferación del helecho de agua en la cuenca del Tajo. Hay bastante preocupación, sobre todo en la parte a su paso por Monfragüe, en la parte del Tajo internacional, y no sé si desde la Administración se plantea algún protocolo de actuación en este momento. Vamos a ver, durante los últimos días hemos ofrecido amplia información a los medios de comunicación que nos han ido preguntando. Yo creo que hoy precisamente vienen varios reflejos de esa información que hemos ido facilitando, yo creo que bastante acertadamente. Recordar que la zoya, lo que se está viendo en la cuenca del Tajo, especialmente en Monfragüe, es una especie exótica invasora que está catalogada como tal. La presencia de azoya es una presencia absolutamente, hasta ahora, ha sido una presencia estacional que está ligada pues, a las temperaturas actuales, entre los 20 y 22 grados. De la experiencia que nosotros tenemos es que una vez que se desarrolla su ciclo, la azoya muere y desaparece. Esto es lo que sabemos hasta ahora. La azoya, tenemos presencia de azoya o sabemos de la presencia de azoya en Extremadura desde los años 80 y su comportamiento ha venido siendo este que os comento. Se desarrolla con aflora con estas temperaturas, se desarrolla, termina su ciclo, muere y desaparece. Es cierto que este año estamos presenciando un crecimiento bastante explosivo especialmente vistoso en Monfragüe.
Es una situación que ha cambiado con respecto a los años anteriores. Desde luego, la crisis climática tiene que ver en estos nuevos comportamientos de las especies invasoras. A mí me gustaría trasladar tranquilidad. Estamos monitorizando la situación en coordinación con las otras administraciones públicas, concretamente con Confederación Hidrográfica del Tajo. En principio, no se aconseja la retirada por medios físicos porque es una especie muy frágil y el hecho de que pudiera romperse podría provocar un rebrote. Además, estamos precisamente en época de reproducción de especies protegidas y todo ello nos hace ser muy cautos, ¿no? Todo lo que he comentado hasta ahora nos hace ser muy incautos. Finalizar concluyendo que en nuestra lucha contra las especies invasoras pues es algo que nos preocupa, desde luego que nos ocupa, estamos muy activos, también en contacto con el Ministerio, pero es un combate difícil, es un combate recurrente y, como decía antes, se está agravando con la crisis climática. ¿Nuestra labor cuál es? Pues nuestra labor, la prevención y el control, la red de detección de alerta temprana. Estamos también analizando los posibles costes medioambientales que hasta ahora, los estudios que tenemos, que manejamos hasta ahora, lo que arrojan es que no se han producido impactos especialmente profundos en cuanto a las especies ni tampoco en cuanto a la actividad económica de los entornos. También estamos fomentando las buenas prácticas y, como decía al principio, esto es una lucha en la que las administraciones públicas tenemos que estar muy unidas, identificando cuáles pueden ser las posibles soluciones a cada especie a la que nos enfrentamos. Muchas gracias, Esther. No sé si has terminado. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, Celestino Vinares, del diario Hoy. Hola, buenos días, consejera. Dos cuestiones. Una de la demanda. Significa que después de 5 años incrementando la demanda haya caído. Quisiera que me ahondase un poco la explicación a su juicio de por qué ha caído, porque es muy sencillo vincular aumento de la actividad económica a aumento de la demanda. Y me parece que no queda muy claro eso, por lo menos a mí no me queda muy claro de que como ahora los costes se han reducido, aunque la producción, o sea, la actividad económica se incrementa, baja la demanda. Luego, por otro lado, 2019 ha sido un año histórico en la fotovoltaica, este año va a ser lo más. De las 800 y pico megavatios que están en construcción, ¿cuánto calcula o sabe que puedan entrar en producción? ¿Cuántas plantas nuevas de fotovoltaica van a producir ya este año? Descontando a la de Nuña de Balboa, que ya la damos por descontado porque empezó a funcionar en marzo. Vale, te respondo, Celestino, gracias por tu pregunta. Con respecto a la demanda, es verdad que hasta ahora, yo lo decía al principio de mi intervención, sí que había un paralelismo entre el crecimiento de la actividad económica y el crecimiento de la demanda. Ahora vemos cómo se produce de alguna manera una separación. La propia Red Eléctrica de España, que es quien nos ofrece estos datos, ha elaborado un análisis específico, porque no es que se produzca exclusivamente en Extremadura, sino en el conjunto nacional. Red Eléctrica lo denomina algo así como, y hace la pregunta, ¿no? Un cambio de paradigma, de paradigmas en cuanto a la asociación del crecimiento de la actividad económica con respecto al crecimiento de la demanda. Parece que se está produciendo en general, no solamente en nuestra región. Yo, como decía antes, sí que tiene un efecto la puesta en marcha de medidas de ahorro y eficiencia energética que poco a poco se van implantando, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Tímidamente el autoconsumo también va entrando, lo cual disminuye esa demanda. Y otro análisis que nosotros hemos hecho tiene que ver con el crecimiento de sectores productivos que son menos demandantes, menos intensivos en demandar energía eléctrica
para su proceso productivo y el mantenimiento de aquellos otros sectores que son más intensivos en demanda de energía eléctrica. Ahí nosotros encontramos un poco los argumentos del por qué esta disminución de la demanda. Y con respecto al segundo punto, de los 811 plantas, 881 megavatios que tenemos en construcción, no está ahí en ese paquete Núñez de Balboa. Núñez de Balboa la consideramos ya en funcionamiento, sale de esta clasificación. ¿Cuántos? Pues, a ver, aquí hay un paquete de grandes plantas y otro paquete de plantas más pequeñitas. Obviamente, durante estos meses ya, desde el decreto del estado de alarma, la construcción en estas plantas, aunque se ha mantenido, a excepción de esas 2 semanas prácticamente de paralización total en todo el sector de la construcción, el ritmo de construcción de estas plantas más o menos se ha mantenido, eso sí, reduciendo la actividad. Puedo poner un ejemplo que comentaba con uno de los promotores de una de esas plantas de 300 megavatios que están en construcción. Si la previsión del pico de empleos o de trabajadores en las plantas hubiera sido de 900 personas en situación normal, durante este periodo de alarma están manteniendo empleos en una tercera parte. Con lo cual, aunque la actividad de construcción se está manteniendo, el ritmo se está manteniendo, sí que es cierto que estamos viendo que se está ralentizando. ¿Cuántas entrarán en servicio? Pues estamos viviendo una situación tan excepcional que permíteme que me aprudente al darte una información. Lo que sí puedo decirte es que a ese paquete de 881 megavatios van a ir incorporándose otras que ya tienen sus oportunas autorizaciones y que están empezando con los primeros trabajos de aproximación a los terrenos. No de construcción todavía, pero sí de aproximación a los terrenos, y por lo que nos comentan las empresas, entrarán próximamente o cuando tengan las licencias definitivas, pues empezará la construcción, como es el caso de la planta fotovoltaica ubicada en Valdecaballero, cuya promotora es Repsol. Gracias, Celestino. ¿Alguna pregunta más? No, pues paso a hacerle una pregunta que nos ha entrado por el WhatsApp, porque del diario que no se ha podido conectar. Pregunta Pepe Arauca, del diario.es. Dice: buenos días, consejera. Quería preguntarle si está de acuerdo con el diputado socialista César Ramos, que cree que no estamos aprovechando bien los beneficios de las plantas fotovoltaicas, en el sentido de conseguir de ellas las mejores tarifas para los empresarios extremeños. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es obligación de los gestores políticos, en este caso de los gestores políticos de la competencia en materia de energía, el conocer con profundidad y con detalle la regulación en materia sectorial, que ya adelanto que no es nada fácil, que requiere mucho tiempo, que requiere mucha especialización y también requiere estar muy en contacto con el sector. A eso nos dedicamos en la consejería y personalmente dedico mucho tiempo a estudiar y a analizar en profundidad la legislación en materia energética y a estar en contacto con el sector, de forma que nuestras planificaciones y nuestras políticas energéticas arrojen para Extremadura los mayores y los mejores beneficios en términos de actividad económica y de generación de empleo. Es mi sugerencia para los diputados y para cualquier otra persona que quiera manifestar sus opiniones en este ámbito tan complicado y tan especializado que es la materia energética, en especial la materia de energía eléctrica. No hay ninguna pregunta más. Pues muchas gracias, consejera, y muchas gracias también a los medios de comunicación que nos han seguido. Muchas gracias.